29, hermanos, del bautismo. Es un tema, hermanos, en el que anteriormente, las semanas anteriores, estuvimos tocando de formas generales, hermanos, en el capítulo 28 de los sacramentos. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 29. Vamos a empezar a trabajar en este, hermanos, ¿sí? Vamos a irnos, hermanos, en algunos aspectos, párrafos a párrafos, tratando de desarrollar la enseñanza que hay en la confesión y que a la cual nos hemos adherido, hermanos, ¿sí? Para quienes estén, hermanos, por adherirse a la membresía o tengan el interés de adherirse a la membresía, puedan saber y reconocer estas verdades que como iglesia hemos confesado. El momento de hoy, hermanos, el tema que vamos a estar tocando, hermanos, es un tema que no debe haber cristiano, hermanos, que no conozca acerca de este tema. No debe haber creyente, hermanos, que no conozca acerca de este tema que es el bautismo. Sin embargo, hermanos, la realidad es que podemos encontrar muchas enseñanzas con apariencia bíblica, mis hermanos, pero que en realidad distan mucho de lo que es una enseñanza correcta sobre el tema del bautismo. La intención, hermanos, que tenemos en este momento, en este día como iglesia, es que vayamos entendiendo de una forma correcta, de una forma bíblica, lo que significa, hermanos, el bautismo. Quisiera iniciar, hermanos, preguntando, los hermanos de la iglesia, hermanos, todos en su mayoría, todos, bueno, en su totalidad, hemos sido bautizados. Algunos hace más tiempo, algunos menos tiempo, pero hemos sido bautizados, hermanos. Hermanos, pero ¿qué significó ese momento, hermanos, en el que usted fue bautizado? ¿O recuerda, hermanos, ese momento en el que quienes fueron bautizados, hermanos, por el hermano Mario, recuerdan ese momento en el que se hicieron las preguntas, hicieron su confesión de fe, la declararon delante de la iglesia y fueron sumergidos en el agua, hermanos? ¿Recuerdan, hermanos, ese momento? ¿Qué recuerdan de ese momento, hermanos? ¿Qué recuerdan ustedes de ese momento en el que fueron bautizados? Recordemos, hermanos, que este tiempo es un tiempo de estudio. Distinto al momento de la predicación, hermanos, ustedes pueden comentar, hermanos. Y ojo, hermanos, hago esto, hermanos, porque aunque el bautismo es un tema muy recurrente o muy conocido en las iglesias, hermanos, es un mandato de parte de Dios, hermanos. Una persona sin haberte bautizado no puede formar parte de una membresía local en una iglesia, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces nos olvidamos del significado de ese bautismo. ¿Usted recuerda, hermanos, qué sintió cuando se bautizó? ¿Cómo fue ese momento, hermanos, cuando se bautizó? Los que han sido bautizados. ¿Quién recuerda, hermanos, ese momento? Que lo comparte, hermanos, con alguno con nosotros, para que si hay alguien que no lo ha vivido, hermanos, podamos testificarle, hermanos, y también con la enseñanza que vamos a tener, la importancia, hermanos, y lo que se vive en ese momento que uno es bautizado, hermano. Bautizado, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién recuerda, hermanos, ese momento? Hermanas, ¿qué vivió, hermano? ¿Qué sintió en ese momento? Tenía 14 años cuando me bautizaron en la iglesia cristiana. Me acuerdo que nos habían estado dando estudios sobre lo que el paso íbamos a hacer. Quisiera que escucharan, hermanos, ¿sí? Sí, sentada, no hay problema. Bueno, yo digo que yo tenía 14 años cuando
me bautizaron en la iglesia donde asistíamos antes y habíamos estado recibiendo estudios sobre lo que era el bautismo, lo que íbamos a hacer, la decisión que habíamos tomado y las responsabilidades que íbamos a tener. Y yo me acuerdo que en la iglesia donde yo asistía no había una pila bautismal y siempre era ir a un río o a un lugar así. Era un día muy especial, toda la iglesia estaba reunida para celebrar los bautismos. Yo me acuerdo que, no recuerdo quiénes fueron los que se bautizaron conmigo, pero recuerdo muy bien cuando el pastor me preguntó a mí que si estaba segura de la decisión, que si yo estaba segura de mi salvación y que si entendía lo que yo estaba haciendo. Y yo le dije, yo me acuerdo muy bien que dije que para mí era demostrar públicamente que yo había creído en Jesucristo como mi Salvador y que yo quería dar ese paso de obediencia, que el bautismo que era lo que nos habían explicado. Y para mí fue un día, pues un día muy especial, la verdad. Sí, sí, yo recuerdo ese día y pues le doy gracias a Dios porque me permitió celebrarlo de esa manera y recordarlo de una manera tan especial. Le voy a pedir ayuda a mi hermano Misraí, si nos ayuda con el micrófono. Por si alguien ahorita. Bien, hermanos, ojo lo que decía mi hermana Saraí, hermanos, ¿sí? Entre lo que dijo mi hermana Saraí, hubo una parte que dijo, toda la iglesia reunida. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, hermanos, si es necesario que la iglesia esté reunida o no es necesario. Pero ahorita vamos a tocar ese tema sobre el bautismo. Pero algo que dijo, hermanos, mi hermana Saraí, es que ella sentía un deseo, un gozo de hacerlo, parafraseando un poco, hermanos, ¿sí? Una necesidad de hacerlo, hermanos, para manifestar que ella estaba teniendo un compromiso con Dios. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir? Vamos a dar oportunidad a alguien más, todavía hay un poquito de tiempo, hermanos. Esto lo hago, hermanos, porque este tema, hermanos, creo que es uno de los temas que nos va a marcar, o nos debería como iglesia, hermanos, mover a obrar en la gran comisión, hermanos. Y entenderlo correctamente, hermanos, nos debería mover como iglesia a tener cuidado al momento de trabajar en la gran comisión. O sea, alguno de los varones, hermanos. No hay mucha opción, hermano. O no se acuerdan, hermano, cuando fueron bautizados, hermano, mire. Eh, la pregunta es, ¿qué sentido? Sí. Yo me acuerdo que días antes de la fecha de que se llegara al bautismo, pues estaba consciente, creía, ¿no? Entendía lo que era, lo que significaba el bautismo. Pero, pues como mi familia no era o no es cristiana, en realidad yo sentía una duda de si hacerlo o no hacerlo. La duda no era si lo tenía que hacer, la duda era si lo hacía o no lo hacía. Por no saber la reacción pues, de lo que iba a suceder, eh, pero pues decidiendo el sí hacerlo, eh, recuerdo que estaba pues, un poco nervioso, como si se me fuera a olvidar eh, la respuesta o la convicción que estaba teniendo en ese momento, ¿no? Eh, pero pues gracias a Dios que lo pude hacer y que, bueno, pues creo que el bautismo desde que empezamos hasta el día de hoy
no ha cambiado el concepto o el cómo lo entendíamos a lo que entendemos el día de hoy. Y pues, gracias a Dios porque de aquel momento pues, lo pude entender que es lo que pero pues fue emoción, de alguna manera un temor pues, por la responsabilidad que traía esto, que conlleva el hacerse miembro, pero pues gozo de alguna manera. Gozo, hermanos, eh, manifestación del compromiso, temor en ciertos sentidos, hermanos. Y ojo, hermanos, ¿alguien? Ah, ok. Ah, mi hermana. Bueno, yo también recuerdo el día que me bauticé, aunque no fue en la iglesia bautista, fue en otra iglesia, pero sí fui bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui sumergida al agua. Y yo me acuerdo que pues allá no hay piscinas ni hay nada, más que un arroyo, y el arroyo tenía, nos fuimos a otro pueblo y allá hice un regreso de mis hermanos. Y ahí fuimos bautizadas dos amigas mías que a la fecha todavía siguen en el evangelio, ellas siguen en la iglesia. No sé, siguen en la iglesia, mis hermanas, una de ellas empezó, por cierto, que está muy enferma, pero gracias a Dios ella no pierde el gozo, siempre hablamos cada semana, o 2 veces por semana, y desde ella no pierde el gozo. Y me tengo muy presente el día que nos bautizamos. En ese tiempo yo era una niña de 12 años y mi abuelita no quería que me bautizara porque decía que era muy niña, que no tenía ninguna experiencia y así. Y entonces pues nos fuimos a otro pueblo que se llama San Nicolás y allá en los hermanos hicieron esa presa y ahí nos bautizamos. En ese tiempo las hermanas se ponían como una túnica blanca para bautizarse así. Pero como yo no tenía y me fui escondida de mi mamá, yo me llevé un vestido rosita, me acuerdo muy bien, con flores lilas así, y ya era una mañana que estaba medio nublado así, muy bonita mañana, yo lo recuerdo como si fuera ahorita, y le digo a mi amiga que está en Tucson ahora, la que está enferma, y le digo, siempre nos acordamos de ese día, y digo, ay, yo sentía tan bonito, digo que venía el airecito y nos volaba el vestido así encima del agua, y nos sentíamos felices nosotros, como que a mí no me dieron enseñanza sobre el bautismo, pero yo deseaba hacerlo, y mis amigas también, pues, y gracias a Dios que aquí estamos todavía sirviéndole al Señor, y yo nunca lo voy a olvidar, fue un día inolvidable, una experiencia muy bonita, y yo todavía lo recuerdo así, y pues yo, si alguien está indeciso en bautizarse, yo les animo que se bautice porque es como dar testimonio público, que en realidad yo lo vi así, aunque nunca me lo explicaron en la iglesia, yo lo vi así como muerte y resurrección, muerte al pecado, resurrección a la vida, a la iglesia, y yo lo vi así, me sentí feliz, y pues gracias a Dios por ello, Dios les bendiga. Amén, gracias. Hermanos, los casados, los que están casados, ¿recuerdan el momento de su boda? Como si fuera ayer, dices. Hermano, cuando usted se casó, ¿qué sentía, hermanos, cuando se casó? ¿Verdad que a lo mejor también sentimientos un poco similares? ¿Verdad que a lo mejor algunos miedos? Misraín, yo creo que sí, porque mira, ya se ríe. Pero es normal, hermanos, algunos a lo mejor un poco de temor, pero también, hermanos, esa emoción, ¿sí? De que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas con aquella persona con la que creíamos, hermanos, y estamos convencidos que el Señor nos ha puesto. En el caso de los varones, hermanos, como sacerdotes de ese hogar,
En el caso de las mujeres, hermanos, como la ayuda idónea, ¿sí? Pero había ciertas mezclas, hermanos, por el compromiso quizás a lo mejor que se iba a adquirir, hermanos, en el matrimonio. Y hermanos, es correcto, hermanos, sentir todas estas cuestiones, hermanos, y a lo mejor sentir un poco parecido lo que es el momento del matrimonio, quienes lo hemos experimentado, con el momento del bautismo. Ahorita vamos a ver por qué, hermano. Vamos a ver, hermanos, algunas enseñanzas durante algunos días, hermanos, ¿sí? Yo creo, hermanos, me está fallando el teléfono. Yo creo, hermanos, que el bautismo, el tema del bautismo, es muy probable, hermanos, que nos lleve alrededor de 3 a 4 clases, más o menos. Porque hay unos temas, hermanos, que quisiera que nos quedaran bien claros. Hay unas ideas, hermanos, sobre el bautismo que quisiera, hermanos, con el favor de Dios, hermanos, clarificar conforme a las Escrituras. Y no tengamos el temor, hermanos, de que quizás haya puntos que tengamos que desechar del entendimiento y que los creímos más por tradición que por otra cosa. Y empezar a reformar nuestro entendimiento, aún en cuestiones tan básicas, hermanos, como lo es el bautismo. En la actualidad, hermanos, hay muchos bautistas que defienden el bautismo en contra de Roma y el sacramentalismo que impregna Roma en esta ordenanza del bautismo. El sacramentalismo en un sentido místico, hermanos, como lo hemos estado estudiando las semanas pasadas, hermanos, ¿sí? Recordemos que la palabra sacramento, hermanos, proviene del latín sacramentum, que significa simple y sencillamente algo religioso, hermanos. Y, hermanos, el bautismo es algo religioso. Pero Roma, hermanos, le impregna ese sacramentalismo místico, donde lo pone prácticamente, hermanos, como un medio de salvación. Que dicen, hermanos, los niños en cuanto nazcan, lo más pronto que se bauticen, no sea que el niño fallezca y muera con el pecado original. Doctrina totalmente errada, hermanos, tanto la del bautismo de esa forma como la del pecado original, conforme a la perspectiva de Roma. Y el bautista, hermanos, por otro lado aparece, hermanos, defendiendo el bautismo en un sentido, hermanos, que muchas veces pareciera correcto, hermanos, afirmando que el bautismo simple y sencillamente es una señal para el mundo y para la iglesia. Muchas veces, hermanos, se nos enseña eso, hermanos, que el bautismo es solamente una señal para el mundo y para la iglesia. Hermanos, en parte, estudiar el bautismo de la perspectiva de mis hermanos presbiterianos. En lo personal, hermanos, los hermanos presbiterianos, hermanos, recordemos que son aquellos que aún bautizan infantes, no desde la perspectiva de Roma, pero bautizan infantes, hermano. Bajo otro entendimiento totalmente distinto, hermano. Pero estudiar, hermanos, la posición de ellos, en algunos sentidos, hermanos, me ha hecho reflexionar para darme cuenta, hermanos, de que la realidad, nosotros que nos decimos bautistas y que nos distinguimos en nosotros en la actualidad, hermanos, estoy hablando de la actualidad, que nos creemos distinguirnos por el entendimiento del bautismo. Créanme, hermanos, que en la actualidad, el bautista actual, por lo menos en el contexto en el que nos desarrollamos, tiene un entendimiento mucho más cerrado. Y no estoy diciendo que el entendimiento del presbiteriano sea correcto, pero ojo, hermanos, tiene un entendimiento mucho más cerrado que el presbiteriano. La intención, hermanos, es que salgamos de ese entendimiento, hermanos, que tiene el bautista
en la mayoría, hermanos, de las iglesias en el contexto cercano. Y que entendamos, hermanos, el contexto bíblico sobre el bautismo. Quisiera nada más, hermanos, entrar en un punto, hermanos, que si tú lo presentas a las iglesias bautistas que no están, hermanos, adheridas a la confesión, como lo estamos nosotros, que no están bajo la perspectiva reformada, que a lo mejor han despertado algunas doctrinas, hermanos, de la gracia, ¿sí? Pero no están en el ala reformada. Lógicamente, mucho menos aquellas iglesias bautistas, inclusive más fundamentales. Les parecería una herejía, hermanos, el escucharnos a nosotros recitar antes de la Santa Cena: creo en el bautismo para perdón de pecados. Y se asustarían, hermanos, así que harían, se asustarían, hermanos. Ahí dijeron, Roma. Pero, hermanos, aunque no va a ser el tema del día de hoy, es muy probable que lo toquemos la semana entrante. Como en el credo decimos, hermanos, yo sí creo en el bautismo para perdón de pecados. Y como iglesia, hermanos, afirmamos el bautismo para perdón de pecados. ¿Cómo está eso, hermano? Ya ve, hermanos, que hay una idea, por lo menos una, hermanos, de otras que vamos a ir sacando, que como bautistas en la actualidad tenemos muy equivocadas sobre este tema. Y eso es lo que me gustaría que lo fuéramos entendiendo, hermano. Pero eso vamos a irlo viendo más adelante, hermanos, paso a paso. Es cierto, hermanos, no quiero quitar el lado, hermanos, de que el bautismo en cierta parte también es una señal para el mundo y para la iglesia. Si es cierto, hermanos, como decía la hermana Saraí, es manifestar, hermanos. Ella decía, ese es mi deseo, de manifestar que estoy en Cristo, de manifestar al mundo, de manifestar a la iglesia que ha nacido de nuevo. Por eso muchas veces, hermanos, a algunos les puede dar temor el bautizarse, como comentaba mi hermano Beto, porque él estaba haciendo público que ya no era como era antes y que ahora estaba manifestando ser algo distinto. Es cierto, hermanos, el bautismo, en cierto sentido, hermanos, sí es una señal que nosotros, hermanos, expresamos al mundo y expresamos a la iglesia, sí. Pero, hermanos, si nosotros nos quedamos en ese entendido, estamos quedándonos muy limitados en cuanto a lo que realmente significa el bautismo. Porque nos falta aún dentro de ese entendimiento, y es de lo que muchas iglesias, hermanos, lamentablemente se olvidan, del significado que debe tener para la persona que es bautizada. Ojo, hermanos, ahorita entre las respuestas hicimos manifestaciones, hermanos, de cómo me sentía y de cómo lo quería expresar a la demás gente. Pero cuando entendemos realmente lo que el bautismo significa para la persona que está siendo bautizada, ¿qué significa realmente para esa persona? ¿Únicamente una ordenanza? ¿Únicamente un medio de gozo, un medio de alegría? ¿Únicamente el manifestar a los demás que han nacido de nuevo? ¿Únicamente eso? No, allá hay más cosas, hermanos, que deben significar para la persona que sea bautizada. Y vamos a tocar acerca de estos temas, hermano. Ahora, hermanos, cuando nosotros no entendemos de forma correcta lo que es el bautismo y lo que significa para la persona que lo realiza o que se bautiza, y lo entendemos más como una señal de algo externo que estoy evidenciando, no de algo interno que sucedió en mí. Ahí es donde está el punto que debemos de entender, hermanos. Entender el bautismo desde la perspectiva de lo interno en mí y no de lo externo que voy a proyectar en ese momento. Porque muchas veces, hermanos, cuando no hemos entendido realmente lo interno, cuando yo me doy cuenta del significado interno del bautismo, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Volverme a bautizar.
caigo en cuenta de que, ay, no me di cuenta que eso significaba el bautismo. Entonces tengo que volverme a bautizar para entender ahora sí lo que es el bautismo, o manifestar lo que es el bautismo. Sobre todo esto pasa, hermanos, cuando muchos despiertan, hermanos, a la doctrina reformada, al entendimiento bíblico, hermanos, de la sola escritura, de la sola fe y más aspectos de la doctrina reformada. Muchos inmediatamente, hermanos, como decía ahorita mi hermana Elba, ella se bautizó en una iglesia, no bautista, dijo, ¿verdad? Que no era bautista. Muchas veces, hermanos, vienen de esa iglesia que no es bautista, se acercan a una iglesia, hermanos, empiezan a entender cosas, empiezan a conocer cosas buenas, nuevas, o inclusive dentro de las mismas bautistas. Y lo primero que quieren hacer es, esto no me enseñaban allá. Y luego dicen, y es normal, hermanos, que lo digan, yo creo que a lo mejor ni siquiera era salvo. Necesito bautizarme de nuevo. Hermanos, vamos a ir viendo, hermanos, conforme vayamos desarrollando todos estos días, que hermanos, el hacer eso, no solamente no es tener un entendimiento correcto de la Escritura sobre el tema del bautismo, sino que en un punto de la historia de la iglesia, hermanos, dentro de los concilios que formaron parte cercana de aquellos credos que nosotros abrazamos, no sé si usted lo sabía, pero esa práctica fue dictaminada como herejía. No permitían que alguien se volviera a bautizar quien ya había sido bautizado. Vamos a buscar, hermanos, entender. Estoy con la introducción, hermanos, y ya casi me tomé el tiempo de la clase, hermanos, pero como les decía, nos va a tomar varias clases. Pero la idea es que vayamos llevándonos de esto, hermanos, para que domingo a domingo vayamos entendiendo lo que es el bautismo. Muchas veces, hermanos, se empieza a cometer esta práctica, volverse a bautizar. Yo espero, hermanos, que si hay entendimientos que despierten nuevos en este momento, hermanos, sobre el tema del bautismo, ninguno de ustedes diga, hermano, me quiero volver a bautizar. Porque como iglesia, hermanos, inclusive como iglesia, hermanos, no deberíamos de permitir el rebautismo. Ojo, hermanos, no estoy hablando, hermanos, del bautismo que te hacen en Roma, hermano, o de los bautismos que te hacen en otras sectas. Estamos hablando, hermanos, del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces creemos, hermanos, que quien valida el bautismo es nuestra fe profesada. ¿Es necesario profesar esa fe para bautizarte? Sí, pero tu fe no le va a dar validez al bautismo. Y vamos a emprender por qué mi fe no es la que le da validez al bautismo. Vamos a tratar de aprender acerca de eso, hermanos, conforme pasen estos días. Todo este error, hermanos, en el que nos hemos sumergido y por el cual, hermanos, a muchas iglesias que despiertan a la reforma le tachan de herejes, es la práctica del rebautismo. Y ese es un error, hermano. Es un error en cuanto que se ha venido practicando, hermanos, en cuanto a la enseñanza escritural de lo que realmente es el bautismo. Y cosas muy similares pasan con la Santa Cena o la Cena del Señor, pero eso lo veremos dentro de un mes si el Señor lo permite. Mi interés, hermanos, es que Dios nos mueva nuestro entendimiento de estos sacramentos en un sentido correcto, escritural, y nos lleve a reformar poco a poco esta práctica, siendo muy cuidadosos de no movernos más por tradición antes que por mandato escritural, hermano. Hay muchas iglesias, hermanos, que bautizan únicamente por tradición. Por ejemplo, hermano, no estoy diciendo que no sea correcto, hermano, ¿sí? Cuando se va a bautizar, el pastor hace algunas preguntas. Vean la diferencia, hermanos. En la actualidad, hermanos, esas preguntas, las respuestas a esas preguntas
son dadas con un sí o con un no. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Y qué responde el que se bautiza? Sí, sí creo. ¿Crees que el Señor Jesucristo ha perdonado tus pecados, etcétera? Sí, sí creo. Y así lo vamos haciendo. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues así me lo hicieron a mí. Pero eso es tradición, hermanos. Eso es tradición. Si nosotros estudiamos, hace un tiempo, hermanos, estuve haciendo un estudio sobre la historia del bautismo y la práctica en la iglesia primitiva, hermanos, desde los primeros tiempos, pasando por la Edad Media, hermanos, hasta la Reforma, y en la actualidad, y es totalmente diferente. Fíjense, nada más, hermanos. En un tiempo de la iglesia antigua, no en el tiempo de la iglesia apostólica, el candidato al bautismo, hermanos, tenía una preparación de 2 años, hermano, para bautizarse. Hoy muchas veces, hermanos, por bautizar a alguien le damos 2, 3 pláticas y ya. Anteriormente, 2 años, hermano, siendo catequizado, hermanos, esta persona. Esta persona, hermanos, no tenía que responder a unas preguntas como el sí creo, no creo, sí creo, o sí acepto. Esta persona tenía que hacer pública su confesión de fe. ¿Y cuál era la forma de hacer pública su confesión de fe? Manifestar su convicción trinitaria, hermanos. Profesar públicamente, hermanos, la enseñanza del credo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, podemos decir que ya no sabemos el credo de Nicea, que tenemos tiempo recitándolo, sin leerlo ahí? ¿Cuántos podrían explicar las doctrinas del credo sin leerlo? En la iglesia primitiva, hermanos, no podían ser bautizados si esa persona públicamente no explicaba lo que entendía de eso. Específicamente del credo de los apóstoles, hermanos, que fue el más usado en aquel entonces. ¿Se da cuenta cómo era algo más que una simple pregunta, hermano? Algo mucho más allá, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy sencillo para el que se bautiza decir sí, sí creo. O sí, sí acepto. Como cuando se va a casar uno, hermanos, que dice, ¿aceptas a fulanita como tu esposa? Sí, sí creo. Y cuando estás firmando te das cuenta de todo lo que estás firmando y dices, hermanos, algo similar pasa, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Se bautiza gente, hermanos, dice, sí, sí creo, sí me comprometo. Pero a la vuelta de 2 meses, esa persona que se bautizó, esa persona que dijo, sí creo, esa persona que dijo, sí me comprometo, esa persona que dijo, estoy dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo, ni siquiera es capaz de venir a congregarse el domingo. Pero hace 1 mes dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo. Y lo acepto y me comprometo a eso. Pero le preguntas, ¿por qué no viene? Ay, bueno, es que hace mucho calor y en Torrefuerte no tienen aires. Pero está dispuesto a morir por Cristo. Pero no está dispuesto a soportar el calor. Y ojo, no estoy diciendo, hermanos, que no hagamos nada en contra del calor, hermanos, ¿sí? Por eso hemos tomado las medidas últimamente, hermanos, y que esperemos seguir tomando más medidas. Pero, hermanos, sí te das cuenta, hermanos. Pero, hermanos, en el momento de su bautismo dijo, sí, sí creo. Entonces, esas ideas, hermanos, son las que quisiera que fuéramos, hermanos, reformando, hermanos, en este sentido. Porque no corroboramos de forma correcta, hermanos, a la persona que se está bautizando.
se cometen esos errores. Al no confirmar realmente la profesión de fe verdadera, hermanos, y doctrinal de la persona que se bautiza, eso llevó, hermanos, a la iglesia estar en una costumbre de estar bautizando y bautizando y bautizando y bautizando a la misma persona que ya se había bautizado en la iglesia de acá, en la iglesia de allá, luego se fue a otra iglesia y también se bautizó allá, luego se fue por allá y se bautizó allá. Dijo, voy a regresar un tiempo a Roma y me voy a volver a bautizar otra vez en Roma porque ¿sí? No vaya a ser que con los otros bautismos se haya invalidado esto. Pero eso, hermanos, está basado en tradiciones nada más. O dígame un ejemplo en la Escritura donde haya habido un rebautismo. Ni uno, hermanos. El apóstol Pedro negó a Cristo, hermanos. El apóstol Pedro negó a Cristo y no se volvió a bautizar, hermano. Porque, hermanos, y esto no quiere decir, hermanos, que ellos entendían del todo, hermanos, al 100% la doctrina de Dios. Y hubo muchas cosas que el apóstol Pedro, comprendió después, hermano. El tema que vamos a estar estudiando, hermanos, es el párrafo 1 de la confesión. Nos queda mucho, hermano, tema de hermanos. No lo vamos a terminar el día de hoy, como les decía, nos va a llevar unas 3 semanas, mínimo, hermanos, posterior a esta. Dice el párrafo 1, hermanos, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento. Estamos en la confesión de fe, hermanos. No me vaya a preguntar, ¿qué versículo? Estamos en la confesión de fe, hermanos, ¿sí? Confesión de fe, capítulo 29, párrafo 1. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Cristo a fin de que sea para el bautizado una señal de su comunión con Él en su sangre y resurrección. Una señal de estar injertado en Él, del perdón de pecados y de darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Hermano, ¿qué es el bautismo? Muerte y resurrección, muchas veces contestamos, y está bien, hermanos, muerte y resurrección es parte de lo que es el bautismo. Pero ¿te das cuenta que te quedas muy limitado con muerte y resurrección? ¿En dónde está que entendemos, hermanos, que el bautismo primeramente ha sido instituido por Cristo en el Nuevo Testamento? ¿En dónde nosotros entendemos que el bautismo es una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección? Es una señal de estar injertados juntamente con Cristo. Es creer realmente que nuestros pecados han sido perdonados. Creo en el bautismo para remisión de pecados. Es creer eso, hermano. Y vamos a ir viendo por qué decimos que creemos eso. Y luego dice, es darse a sí mismo a Dios por medio de Jesucristo. Yo esperaría, hermanos, como les decía ahorita, el entender correctamente lo que es el bautismo nos va a llevar a entender lo que realmente hace válido el bautismo. Y adelanto, hermanos, no es mi profesión de fe. La validez del bautismo no la da mi profesión de fe. Cuando yo entiendo el concepto bíblico del bautismo, me voy a dar cuenta que no hay nada en mí. Es más, ni siquiera hay nada en el ministro que oficia el bautismo que le da validez. Vamos a buscar entender eso. Vamos a tratar, hermanos, ir adelantando un poquito en entender cuál es el enfoque que el bautismo tiene en la persona bautizada. No estamos negando, hermanos, por ninguna forma que el bautismo tiene un significado para el mundo y para la iglesia. Sí, hermanos, el bautismo tiene un significado para el mundo y para la iglesia. Pero, hermanos, el significado original del bautismo debe de ser para la persona que se bautiza. De ahí partimos, hermanos. Por eso yo empecé, hermanos, preguntando, ¿qué significa el bautismo para usted, hermano? ¿Qué sintió cuando se bautizó?
Porque a veces nos quedamos en el entendimiento nada más de lo que significa para la demás gente, pero no hemos entendido de lo que personalmente para nosotros significa el bautismo. Y ese es el significado original que nos presentan las Escrituras. El doctor Waldron, hermanos, en su comentario a la confesión, da un concepto, hermanos, y creo que es muy correcto. Dice, el bautismo es una transacción o ceremonia de pacto entre Dios y la persona. Hermanos, empezamos con eso. ¿Qué es el bautismo? Pacto entre Dios y la persona. Recordemos, hermanos, nosotros tenemos un entendimiento pactual de las Escrituras. Todo es pacto. Hermanos. La Escritura se revela en forma de pactos. Hermanos. Y el bautismo es un pacto que se hace entre Dios y la persona. Para iniciar, hermanos, ¿qué es un pacto? Primero, hermanos, un pacto es un compromiso con promesa que va dirigido de un mayor a un menor. En donde, hermanos, el mayor le da algo al menor y el menor responde al mayor en sujeción. ¿Sí? Entonces, el bautismo, si el bautismo es un pacto entre Dios y la persona que está bautizada, ese momento del pacto, ese momento del bautismo, lo que está sucediendo, hermanos, es que Dios está estableciendo un compromiso con una promesa de que ese mayor le va a dar algo a ese menor. Y en respuesta a eso, ese menor se sujeta a ese mayor. ¿Sí está entendido, hermanos? Entonces, el doctor Waldron dice, es una ceremonia o una transacción de pacto entre Dios y la persona. ¿Sí? Vamos yéndonos por las partes más sencillas, hermanos, que vamos a ir entendiendo sobre el tema del bautismo, hermanos, que yo creo que vamos a ir iniciando con esto, hermanos. El bautismo, en primera instancia, es un pacto entre Dios y la persona. En una primera instancia. ¿Y el significado para la iglesia? Todavía no lo vamos a ver. Muchas veces, hermanos, ponemos más hincapié en esto que en esto. Y por eso la persona, hermanos, le da igual si se congrega o no se congrega. Séme sincero, hermanos. No estoy diciendo que esto haga posible que una cosa se quebrante, hermanos, ahora. ¿Sí recuerdan, hermanos, cuando vimos el tema de juramentos y votos lícitos? ¿Sí recuerdan? El juramento, hermanos, la diferencia entre juramento y voto, ¿cuál es? ¿Alguien recuerda? Y lo dio el pastor esa clase, hermanos, así que tiene que ponerse vivo, hermano. Y el del micrófono se nos fue. El juramento, hermanos, como dice Sari, hermanos, todos, yo creo que sí todos se acordaban, ¿verdad? Sari fue la que se animó nada más, pero todos nos acordaban. El juramento, hermanos, es un compromiso que se hace con los hombres poniendo a Dios como testigo. Y debe de cumplirse, hermanos, porque se puso a Dios como testigo. Y el voto es un compromiso que hacemos nosotros exclusivamente con Dios. Aunque los dos deben de cumplirse, hermanos, ¿sí? Dígame si sí o no,
Es de más pensarse romper un voto que un juramento. Digo, los dos se tienen que hacer, hermanos, ¿sí? Pero si ponemos en una balanza entre los dos, el temor más tremendo, hermanos, es fallar a un voto hecho a Dios, hermano. Eso es tremendo, hermanos. El bautismo, hermanos, en ese pacto, es un voto que está haciendo la persona con Dios, hermano. Cuando no entendemos, hermanos, desde este principio, el bautismo, hermanos, las personas van a estar fluctuando entre su asistencia y no asistencia, entre congregarse y no congregarse, entre ser discípulos fieles y no ser discípulos fieles. ¿Te das cuenta, hermano? La infidelidad, hermanos, que puede manifestar una persona hacia el servicio en la iglesia, puede partir desde un no entendimiento correcto de lo que es el bautismo, hermanos. Cuando una persona, hermanos, no manifiesta el congregarse, cuando una persona no manifiesta la fidelidad con la iglesia, si a mí me preguntas, hermano, ¿por qué esta persona, a pesar de que profesa ser creyente, no se congrega, es muy inestable en sus congregar, no sirve en la iglesia, no tiene comunión con la iglesia? Ah, pero en las redes sociales es muy activo y es el que más pedradas con textos bíblicos avienta, pero no se congrega. Es muy probable, hermanos, que esa persona, déjame decirte, que no ha entendido lo que es el bautismo. Porque esa persona ya se bautizó, pero no ha entendido lo que es el bautismo. No ha entendido, hermanos, que el bautismo es un pacto entre Dios y la persona. Y ese pacto entre Dios y la persona conlleva en un sentido, hermanos, a un voto que hace la persona bautizada con Dios. Y que se tiene que cumplir porque Él es el mayor y el que se bautiza es el menor. ¿Te das cuenta, hermanos? Cómo no solamente, con esto voy a ir terminando la clase de hoy, hermanos, y vean que nomás tocamos la hoja 1 y son 6 hojas. Pero con esto voy finalizando la clase de hoy, hermanos, porque ya se dio el tiempo. Con esto, ¿te das cuenta que no es simplemente el bautismo la señal externa hacia el mundo y hacia la iglesia? Tenemos que empezar por entender, hermanos, que el bautismo es algo interno también que me compromete en un pacto con Dios, en manifestar que he hecho un voto solemne con Dios. Cuando yo entiendo esto, hermanos, ay, está haciendo mucho calor. Miren, fíjense cómo es muy diferente. Está haciendo mucho calor y me comprometí con el pastor que iba a estar el domingo en la iglesia. El pensamiento de nosotros pudiera ser, pues como quiera que sea, el hermano Mario me puede entender porque está haciendo mucho calor y a mí me afecta mucho el calor. Veamos si no es muy diferente, hermanos, el decir, está haciendo mucho calor, pero yo me comprometí con Dios en un voto solemne que tengo que adorarle en la adoración pública el día del Señor. ¿Verdad que es un mundo muy diferente, hermano? Con todo el respeto, hermanos, porque tenemos que manifestar sujeción al pastor, pero es una cosa totalmente distinta. Porque entendemos primeramente lo que es el bautismo.
Con esta parte, hermanos, quisiera que finalizáramos esta clase el día de hoy para pasar a la celebración de la Santa Cena.